Buenas tardes y bienvenido a todos y bienvenidas a todos los presentes. Hoy, como ha dicho Andrés, celebramos la tercera jornada de coloquios municipalistas que se están realizando en la provincia de Jaén y que, bueno, como también ha comentado, organiza la Asociación Tribuna Cívica de Jaén en colaboración con el Centro Asociado de la UNED y la Asociación de la Prensa de Jaén. Yo soy Virginia Olla, soy periodista y secretaria de la Asociación de la Prensa y me voy a encargar de moderar este coloquio, cuyo tema principal será hablar del presente y futuro del municipio de Alcalá la Real. Para ello contamos con la presencia del señor alcalde, don Antonio Marino Aguilera Peñalver, María Dolores Priego Ruiz, jefa de sección del Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Eulalia López Hidalgo, licenciada en Filología Hispánica, trabajadora de la Liga de la Educación y Cultura Popular, y Juan Francisco Almazán, arquitecto. Antes de empezar, quisiera dar unos datos genéricos de Alcalá la Real. Bueno, como saben, se ubica en una zona estratégica que comunica el Valle del Guadalquivir con la área de la Vega Granadina a través de los ríos de Fraile y Velillo. Su posición estratégica no solo sobre el territorio, sino en la misma ubicación de la ciudad, sobre el Cerro de la Mota, le confiere una importancia fundamental en cuanto a vías de comunicación a lo largo de la historia. Como es sabido, es un enclave de gran importancia estratégica en el sur de España y este hecho, en especial el carácter de frontera que tuvo en el pasado, han determinado el devenir histórico de la ciudad. Esta situación privilegiada de Alcalá la Real, con el continuo discurrir de gentes de las más diversas culturas y condiciones, se ha traducido en un enriquecedor intercambio de ideas. Esta gran permeabilidad cultural es probablemente una de las causas del carácter cosmopolita, como muchos definen al municipio, y abierto que caracteriza a su población. Bueno, la población extranjera procede sobre todo del Reino Unido, un 13%, Rumanía, Marruecos un 18%, Senegal, Colombia, Venezuela. Cuenta con una población de más de 21.000 habitantes en toda la comarca y las actividades económicas principales son el olivar, el cerezo, la ganadería también, la artesanía y la industria de derivados plásticos y de transformación metálicos. Su crecimiento industrial es todavía escaso en comparación a municipios cercanos y existe emigración de jóvenes a otras ciudades en busca de empleo, lo que parece ser que es una situación que está cambiando. La media de edad de los habitantes es de 45,16 años, un año, 16 más que hace un lustro. La población menor de 18 años supone un 15,9%, entre 18 y 65 años un 62,3% y más de 65 años un 21,8%. En cuanto a la renta bruta media, es de 18.691 euros, 166 euros más que en 2018. Es el municipio número 14 con mayor renta bruta media de la provincia de Jaén y el número 228 de Andalucía. Su índice Gini analiza el grado de inequidad en la distribución respecto a los ingresos, es de 29,30 y el ratio 80-20 es de 2,30. Este es el cociente entre los ingresos totales del 20% de las personas con ingresos más elevados, en el percentil 80, y los ingresos totales del 20% de la población con menos ingresos, en el percentil 20. Bueno, como decía, los objetivos de estos coloquios son regenerar la participación ciudadana, analizar y reflexionar sobre temas de interés para crear conciencia crítica y entre los diferentes ámbitos de los municipios, pues el tema cultural, económico, social, ambiental. Así que, bueno, con estos datos que les doy, pues les doy paso al señor alcalde Antonio Marino. Bien, muchas gracias, Virginia. Lo primero es agradecer a la Asociación Tribuna Cívica que esté en Alcalá hoy y la vuelta, siempre querida, de dos personas que han aportado mucho durante décadas a Alcalá a través de la UNED, como son Andrés y Joaquín. Yo tuve la oportunidad, el primer año de legislatura, coincidí con su final como de vida activa en la UNED, porque seguís teniéndola, y ya de antes incluso, los conocía de haber participado yo en esos cursos de la UNED, y os agradezco que estéis aquí y que no perdáis ese vínculo con Alcalá, aunque no hace falta que hagáis este curso para venir, que os recibamos con los brazos abiertos y que echemos una jornada importante. Bueno, yo cuando me propusieron participar en este coloquio, pues, rápidamente me acordé de la Asociación de Amici Culturales, no sé si os acordáis, ella está extinguida, pero durante más de 10 años mantuvo una dinámica de coloquios de este tipo, en los que yo participé en bastantes,
y creo que es muy positivo que de vez en cuando nos analicemos, nos miremos y contemos sobre todo con la sociedad civil para que sepamos en qué situación estamos, nos comparemos con poblaciones similares y aquellas experiencias de amichiculturales la verdad que la he hecho en falta y por eso creo que es importante que repesquemos, que retomemos esta dinámica de coloquio. Bueno, yo creo que si no me equivoco, Virginia, yo también tengo que dar alguna visión, ¿no?, de lo que es el municipio. Bien, bueno, a mí cuando hablé con Andrés me pidió, bueno, como alcalde, que diese una radiografía, ¿no?, cómo veía yo el municipio. Entonces yo lo que he hecho, en parte me he guiado por lo que ha hecho Virginia. Yo voy a dar una serie de datos objetivos que sacamos de las estadísticas y a raíz de ello pues también voy a hablar de ya cuestiones quizá más subjetivas sobre necesidades que hay en Alcalá, problemas que tenemos, retos que tenemos que afrontar y cuál es el futuro, ¿no? Alcalá la Real es un municipio, como sabéis, típico del interior de Andalucía, lo que muchos geógrafos llaman una agrociudad, es decir, una ciudad de determinado tamaño, con un buen nivel de servicios, pero en el que la agricultura tiene un enorme peso a nivel económico y a nivel de creación de empleo. Nuestra agricultura se fundamenta en un olivar tradicional y de montaña, y en las últimas décadas se ha producido un importante auge de la industria transformadora del plástico fundamentalmente, también hay alguna industria del metal y la industria agroalimentaria. Es un pueblo que se distingue por tener un buen nivel de servicios públicos, servicios privados, pueden ser el transporte o el comercio. De las 8.200 personas que tenemos en situación laboral activa, es decir, personas dadas de alta, para que lo entendamos, el 39% se destina a los servicios, el 35% a la agricultura y el 20% a la industria. Hay un dato aquí importante que creo que ejemplifica muy bien el auge industrial. Hace 10 años el 14% de la población estaba en la agricultura, en la industria ya estamos por el 20%, es decir, se ha producido un incremento notable o trasvaso, yo hablaría de trasvase desde la agricultura a la industria. De hecho, lo vemos como la agricultura año a año va perdiendo peso en población que trabaja, también es una consecuencia del envejecimiento de nuestro campo, los agricultores, y se está produciendo ese traspase laboral desde la agricultura a la industria. Quiere decir que las personas jóvenes, muchas de ellas encuentran ese trabajo en nuestras empresas. Se encuentran censadas, en el último dato, 1.319 actividades económicas, de las cuales el 49% es la agricultura, es decir, pues personas que se dedican profesionalmente al campo, que están dadas de alta como agricultores, el 40% servicios y el 7% de las actividades económicas son la industria. La agricultura nuestra tendrá muchas ventajas, pero tiene un importante hándicap, como es nuestro olivar tradicional de montaña, que sabéis que a la hora de la recolección y de lo que es el rendimiento, pues, plantea serios problemas de viabilidad. Es una agricultura familiar con una alta atomización de propiedades. La propiedad media en Alcalá está en torno a 5 hectáreas y también esa atomización se da en los puntos de recogida. Son 13 almazaras, puntos de recogida, de los cuales 6 cooperativas en el municipio. Yo creo que es el más alto que hay en la provincia. Ningún municipio tiene tantas almazaras cooperativas como aquí en Alcalá y eso, desde luego, no es positivo. Más indicadores. Bueno, la industria, como he dicho, es un indicador en pujanza. Actualmente pues, puede ofrecer más de 1.500 empleos entre directos e indirectos. Es un sector muy internacionalizado y además que ha sabido aprovechar las diferentes crisis, sobre todo la que hubo entre el año 2008 y 2010, para lanzarse al mercado internacional, sabiendo que si fallaba el mercado nacional, se arrojaron al mercado internacional y han tenido bastante éxito. En los últimos meses se está notando un cierto auge también de la antigua industria de confección. Actualmente hay 3 firmas trabajando. A nivel de servicios somos una capital, una pequeña capital, tenemos que vendernos así, del sur de Jaén, con influencia y capacidad de atracción en comarcas limítrofes de las provincias de Córdoba y Granada. Nosotros tenemos una comarca política, por llamarlo así, que es nuestro término municipal junto con el partido judicial, pero tenemos una comarca natural que abarca lo geográfico, que también se introduce en comarcas del norte de Granada y del este de Córdoba. Gente viene aquí, procedente de todos esos pueblos, en busca de compras, en busca de la educación, la sanidad que ofrece Alcalá, el ocio, la diversión, y muchos de ellos deciden invertir o venirse a vivir. En cuanto al comercio, localizado en el centro-sur de la ciudad, abundan los locales de alquiler, comercio minorista, presencia de franquicias cada vez más
y superficies comerciales de tamaño medio, y el comercio es verdad que se está viendo muy afectado, en nuestro sector más afectado, por dos motivos. En primer lugar, por la competencia desde las nuevas tecnologías, y en segundo lugar, por la fuerte influencia que tiene Granada a nivel comercial, que Granada nos aporta muchas ventajas, pero en este caso también nos resta muchas ventas. Hay un buen dato que se daba hace poco por parte de una empresa que no ha hecho el plan estratégico de comercio. La pérdida de comercio en Alcalá no es tan alto como en ciudades similares, pero en la hostelería sí se nota que estamos teniendo una sangría importante de pérdida de establecimientos. El turismo se está demostrando como uno de los sectores de mayor crecimiento, no solo por volumen de turistas, sino también por el grado de valoración y conocimiento del destino, fidelización, recomendación que tienen. Hay encuestas que a veces pasamos en destino, donde de 5 puntos obtenemos una puntuación de más de 5,5, 5,8, ¿no? Creo que, y la verdad es que nos valoran bastante bien. Eso sí es verdad, con la carencia de infraestructura hotelera y de establecimientos de restauración que se echan en falta en Alcalá. Se nota, creo, y aparecía así en el documento del plan estratégico, que hay una falta de adaptación del mercado y el comercio local a la venta enfocada al turista. Todavía esos sectores tienen que transformarse y trabajar para abrirse al turista, aparte de abrirse a lo que es el cliente tradicional de aquí. En cuanto a datos de desempleo, bueno, en Alcalá la Real, si lo comparamos con otros municipios y nos salimos sobre todo de Andalucía, tenemos unas tasas de paro muy por debajo. Actualmente estamos en febrero en el 12,10%, que es una tasa elevada teniendo en cuenta que es finalización de aceituna, que muchas personas se incorporan al desempleo. Hace 10 años, en febrero de 2013, esa tasa de paro era la más alta que jamás había registrado Alcalá desde hace muchos años, que era el 18%, ahora estamos en el 12%. El interanual está en el 10%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a una presencia habitual en el interior de Andalucía, como son los eventuales agrarios. Son personas que forman parte de un plan de empleo, el PROFEA, constan como parados a efectos laborales, pero no computan en la estadística, puesto que reciben una prestación y están dentro de un plan de empleo. Y eso hace que la estadística se amortigüe. Un problema importante en el desempleo que afecta mucho más a la mujer, 60% son mujeres. Igualmente los contratos, se nota esa brecha en la agricultura, se siguen dando más en los hombres, pero sí es verdad que la mujer alcanza más contratos en los servicios. ¿Problemas de Alcalá? Aquí sí voy a ser yo quizá más a dar mi opinión. El principal problema que tiene Alcalá, hay varios, pero luego al final todos se traducen en unos pocos. Para mí el demográfico es un importante reto que tenemos. No sé si sabéis que Alcalá, en Andalucía hay unos 80, 90 municipios de más de 20.000 habitantes, el más envejecido es es Alcalá la Real. Y en el cómputo nacional, pues estamos entre los 10 primeros. No sé si estamos el séptimo o el octavo, más envejecido de más de 20.000 habitantes. O sea, es un dato para tener en cuenta. La ciudad no da ese aspecto de población envejecida, la ciudad la vemos como una ciudad dinámica, abierta, moderna, pero sin embargo donde tenemos esas grandes bolsas de envejecimiento es en la aldea. No hay población joven que se asiente, la población mayor se queda y ahí es donde tenemos esas grandes bolsas de envejecimiento. Es verdad que se produce a nivel demográfico, de natalidad y mortalidad, se produce un crecimiento vegetativo negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen, a veces por una diferencia de hasta 70, según los años, pero luego tenemos un factor de corrección importante que es la llegada de inmigrantes, ¿no? Ahora se llaman migrantes, pero desde el punto de vista de la recepción son inmigrantes. Alcalá sigue atrayendo, vienen más personas de las que se nos van, y eso al final acaba amortiguando la pérdida de población. Podemos perder 70 naturales de Alcalá, 80, 90, pero luego con esas variaciones de entrada y salida de jóvenes, trabajadores, se logra corregir. Y en esto es verdad que encontramos 3 sectores a los que llega esa población de fuera. La agricultura, servicios domésticos, sobre todo muchas mujeres de Sudamérica se están incorporando en la atención a mayores, consecuencia del envejecimiento, que también es un nicho de empleo. Y en último lugar, la industria del plástico. La industria del plástico está más copada por trabajadores nacionales, la agricultura también, pero el servicio doméstico se está moviendo una gran fuerza de trabajadoras, sobre todo sudamericanas. En cuanto al envejecimiento, Virginia daba algún dato. Fijaros, la media de edad en poblaciones como Alcalá está en torno al 41 o 42 años, la media de edad estamos aquí en 45. O sea, ahí se nota bien el envejecimiento. ¿Qué conlleva la pérdida de población? Pues el envejecimiento conlleva la pérdida de servicios, conlleva una obligación en la inversión en el cuidado de mayores, falta de relevo en determinadas actividades, sobre todo la agricultura, cierre de colegios,
pérdida de unidades, cierre de colegios en las aldeas, pérdida de unidades en Alcalá. De hecho, el próximo curso escolar perdemos una unidad de secundaria, también por el descenso demográfico. Y también otro problema que se da la población mayor, que es la soledad no deseada. En cuanto a la industria, aunque sí es el sector más pujante, es verdad que no está pasando un buen momento, la inflación, aumento de costes energéticos, aumento de materia prima, y para colmo, a Alcalá está afectando mucho el impuesto al plástico. El impuesto al plástico, que en algunos países europeos se ha conseguido una moratoria, aquí se ha empezado a aplicar desde este año. Hay empresas de Alcalá que le está suponiendo este impuesto al plástico 100.000 euros al año de pago al erario público. Actualmente yo podía hablar casi de una situación complicada, y empresas que están se han visto muy condicionadas por el alza de los precios de electricidad. Hay empresas que han decidido incluso parar determinados turnos, coincidiendo con los picos más altos de coste de la luz. Pero aún así yo sigo confiando en que la industria, en el momento que esa inflación se corrija, va a seguir dando muy buenos datos y mucha alegría a Alcalá. En cuanto al comercio, bueno, hay un plan estratégico que se presentó hace unos días aquí mismo. Dentro de las muchas transformaciones, creo que es importante apostar por la figura del centro comercial abierto, que fue una figura que se tuvo hace años. Aquella experiencia no fue exitosa, pero creo que es importante sobre todo por las líneas de subvención a las que podamos acogernos y porque el comercio en sí pueda optar a nuevas dinámicas, nuevas formaciones y a la transformación que necesita. Ahí, ya para finalizar, creo que estoy finalizando. Sí, 2 minutillos. Bueno, 2 minutillos me quedan, vale. Bueno, el problema, estaba hablando de los problemas. Bueno, la agricultura en torno a la sequía sí nos va a obligar a replantearnos el uso del agua bastante. El urbanismo, Alcalá presenta una falta de vivienda y dos grandes sectores situados al sur de la ciudad que, debido a su complejidad, tamaño, carga urbanística que en su día se fijaron, pues ahora a ver si con la nueva ley de suelo, la lista, pudiéramos fragmentar esos sectores y que la iniciativa privada pudiera desarrollarlo, evidentemente sin tener pérdida, ¿no?, que ahora mismo tendría. El casco histórico tenemos problemas de abandono, y a nivel municipal, pues ya hablaré quizá más adelante, pero creo que como municipio de más de 20.000 habitantes estamos discriminados dentro de las políticas de reto demográfico, porque en realidad no tenemos 20.000 habitantes, tenemos 17 en Alcalá y 5 en la aldea, y por eso nos dejan fuera de las políticas de reto demográfico. Necesidades: transporte en aldea, en Alcalá, mejora de espacio urbano, accesibilidad, emprendimiento. Creo que el futuro lo hemos recogido bien en algunos documentos, como el Plan Estratégico de Comercio, el Plan de Movilidad, la Agenda Urbana. Algunas de esas iniciativas están solicitadas a los fondos europeos, que quiero mencionar que desde hace décadas Alcalá, cuando ha tenido los grandes avances, ha sido por fondos europeos, porque las necesidades de este municipio, si no es con la inyección de Europa, difícilmente se puede avanzar como otros municipios. Y bueno, yo después de darle muchas vueltas a los problemas que tiene Alcalá, las posibles soluciones, al final me doy cuenta de que quizás lo más importante, lo más necesario, el gran flotador salvavidas que tenga Alcalá, sea la autovía. Para mí es el principio de muchos proyectos, la solución a muchos problemas. Es un problema que sabéis que está estancado desde hace décadas, ha gobernado uno u otro, pero al final esto, pues evidentemente creo que hay que hacer presión en Madrid para que la autovía salga, porque para mí es seguramente la principal apuesta por el desarrollo de Alcalá. Muy bien, muchas gracias. A continuación va a intervenir don Juan Francisco Almazán, arquitecto, y bueno, yo le plantearía qué proyectos hay que destacar en materia de urbanismo en el municipio en la actualidad. Bueno, habla el señor alcalde de falta de infraestructura hotelera, de falta de también en el tema de vivienda, del tema de la accesibilidad. Si bueno, nos puede decir estrategias, ¿no?, que se pueden fomentar en el municipio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este tema. Mi herramienta, como sabéis, es el lápiz, no es la palabra, pero bueno, estaremos aquí para ayudar al debate y a proponer temas. Principalmente, yo trabajo con la reflexión evidente y autocrítica todos los días. Nuestros proyectos son siempre basados en esto, ¿no? Entonces, el tema de urbanismo de Alcalá, todas las expectativas y todas las soluciones a todos los problemas que tienen, yo creo que pasan por el conjunto histórico, que desde hace tiempo es una asignatura pendiente que tenemos y que no termina de cuajar. Parece que la peatonalización no llega nunca.
Y yo creo que ahora que hay aquí muchos políticos, es el momento de abogar un poco porque todos ellos adopten. Yo creo que hay que ser valientes en este tema y adoptar soluciones que a la larga todo el mundo se alegrará, y que tenemos muchísimos ejemplos en los que esto funciona, y tenemos que ser un poco valientes en este aspecto. El tema de residencial, el tema de vivienda, el conjunto histórico está deshabitado en un 30% de los inmuebles. Entonces, el estado de abandono, el estado a este conjunto histórico, que puede ser el futuro del urbanismo de Alcalá y debería de ser, porque precisamente la lista lo que propone es que las ciudades son la última tendencia y lo más sostenible, que las ciudades sean compactas, que no crezcan en superficie, que siempre se haga como las capas de una cebolla, pero que lo que tenemos es que no podemos crecer como una cebolla y dejar todo el núcleo del conjunto histórico, que lo tenemos abandonado en ese sentido. Entonces, el turismo, todo esto está muy bien porque la gente la ve paseando, llegan excursiones de 60 personas que lleva mi amigo Nono Vázquez como guía turístico, que pasan por el Llanillo, pero resulta que pasan por aceras que tienen 1 metro, justo donde están las monjas dominicas. Entonces, 60 personas andando por ahí, es que hay unos problemas. Es decir, yo lo veo todo esto como un problema global en el que la jardinería no la soluciona el jardinero y la movilidad no la soluciona la seguridad vial, ¿no? Como hoy, por ejemplo, hemos visto cómo el Llanillo se inundaba con una máquina pintando una raya continua, como si esto fuera la autovía del Mediterráneo, ¿no? Entonces yo creo que el Llanillo lo que necesita es bajar la velocidad, hacer una plataforma única. Esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, y esto es una solución que hay que hacer ya, y crear el marco para que los negocios se puedan abrir y la gente pueda pasear, habiendo el panadero que explique cómo hace su pollo, y que esta relación, y que la gente no pase a 40 km/h por el Llanillo, por una infraestructura que lo único que da es seguridad al del coche, y no al del viandante. En el momento que en el conjunto histórico metamos residentes, y seamos un poquito audaces e imaginativos en soluciones de las que yo vengo abogando hace mucho tiempo, y creo que sería una buena solución, como son las viviendas colaborativas en el conjunto histórico, donde puedan convivir personas mayores con gente joven. Es decir, que el turismo no sea el concejal de turismo el que tenga que resolver el turismo, sino que el turismo sea una sinergia y un conjunto de acciones en las que intervenga todo, la economía, intervenga la jardinería, y en fin, creo que. Y luego me gustaría por lo menos dar la pincelada me parece muy interesante el tema de que el patrimonio sea entendido como esa tradición que mi compañero fallecido, un gran arquitecto granadino y andaluz, que era Antonio Jiménez Torrecilla, hablaba de tradición y de transmisión. Es decir, que la historia tenemos que transmitirla, pero se necesita a un traductor en medio. Eso somos, en muchos casos, somos los arquitectos los que tenemos que intervenir en edificios, en soluciones, en espacios públicos, donde hay que ser muy respetuosos con el patrimonio, pero lo que no podemos es ser proteccionistas en el sentido de decir vamos a mantener las piedras tal y como están durante otros 20 siglos, sino que tendremos que intervenir porque las civilizaciones se van superponiendo, y lo que tenemos es que ser muy respetuosos, pero traducir, reinterpretar. En esto es un poco lo que se produce en el jazz, en la música. Es un símil que me gusta muchísimo, porque la música clásica, el canon de Pachelbel será siempre el canon de Pachelbel, la partitura es la misma, y los que tocan música clásica la tocan exactamente igual, mientras que el jazz es una reinterpretación de esa música, de esa partitura. Todo el mundo puede escuchar a Chick Corea cómo reinterpreta el maestro Rodrigo el concierto Aranjuez, y nunca una canción se toca o se interpreta de la misma manera. Esto es algo a lo que yo abogo en el tema del patrimonio de la historia, en que haya reinterpretación y que haya apuestas por transmitir esto, pero de la manera más respetuosa y a la vez siendo conscientes del tiempo en el que
estamos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar soluciones a nuestros problemas, no a los problemas de la ciudad. Bien, muchas gracias. A continuación, le voy a dar la palabra a María Dolores Priego Ruiz, jefa de sección de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Alcalá la Real. He cambiado el orden porque creo que tiene que ver, ¿no?, con lo que comentaba don Juan Francisco y, bueno, y quería saber pues, lo que opina sobre lo que él comentaba y también que nos hable pues, del potencial turístico que tiene Alcalá la Real y las estrategias que se están llevando a cabo, ¿no?, pues para fomentar ese potencial. Yo agradezco esta continuidad porque en el fondo me interesa mucho poder seguir con ese vamos a ver. Efectivamente, la solución al centro histórico no la tiene que se desarrollen solo actividades turísticas en el centro histórico. Eso ya está más que demostrado en muchísimas otras ciudades que desarrollar en ese espacio solo la actividad turística lo único que nos llevaría es a tener una nota 2, es decir, una ciudad que abrimos, o sea, un espacio que abrimos y cerramos para cuando llega el turista, en la nota le ponemos un precio y además está establecido con su visita y demás, y si volvemos a repetir ese modelo en el centro histórico, pues estaríamos replicando un modelo que no corresponde, porque además, como bien decía Juanpi, nosotros no podemos vaciar del resto de actividades a una ciudad. La pervivencia del centro histórico pasa porque sea un centro histórico vivido, pero vivido no por los turistas, sino vivido por los residentes. Y esos residentes, cuidado, yo querría añadir aquí un elemento clave del que también ha hablado el alcalde y me parece fundamental. Esos residentes en los últimos años se están desplazando hacia colectivos, hablando de esa amplitud cada vez mayor entre la pobreza y la riqueza. En nuestro centro histórico generalmente ya se están quedando las personas mayores y lo están ocupando la población inmigrante, con lo que eso significa también de creación o posibilidad de vida. A mí esto creo que es un tema que nos tiene que preocupar, porque además estaríamos dando una imagen totalmente distinta, es decir, estamos dejando lo que se está llamando en otros segmentos y demás, ¿no?, la gentrificación de la ciudad. Y yo soy muy partidaria de respetar el patrimonio, siempre y cuando no nos condicione nuestra continuidad. Y en esto también estoy totalmente de acuerdo con Juan Francisco, en que nosotros no podemos recibir una herencia y no mejorarla. La herencia se la recibe para mejorarla y poderle entregar al resto de las generaciones que vengan una ciudad que les sirva a ellos para vivir, porque solo la ciudad vivida es la ciudad que se quiere. Y yo esto, en fin, no quiero ser excesivamente emocionalista, pero desgraciadamente, si nosotros resulta, y lo comento un poco de broma, porque me decía que el Llanillo al final se convierte en el lugar de paso de las personas mayores en Alcalá la Real para ir a ver la Virgen de las Mercedes, porque todavía estas personas asocian en su vida el hecho religioso de visitar a la Virgen y saludarla y entrar a la iglesia solo para saludar a la Virgen de las Mercedes. Pero nuestros jóvenes, los chicos que están en los institutos y en los centros educativos, que salvo en el caso de Cristo Rey, están en el centro histórico, es que no pasan por el Llanillo para nada, porque no les hace falta nada en el Llanillo, es decir, es que no tienen nada que hacer o no tienen ninguna actividad que desarrollar o no tienen alguna. Si nosotros no hacemos que nuestros jóvenes vivan el centro histórico, lo vivan, quiero decir, no tienen por qué vivir en él, pero sí que se pueden tener actividades o pueden tener múltiples cosas que hacer para que tú te identifiques con ese espacio, porque si no, vuelvo a lo mismo. No podemos tener un icono solamente para decir, ahí está nuestra mota, qué bonita es, pero de los alcalainos no sube nadie a verlo. Y hay es relacionado a lo del reto demográfico del que hablaba el alcalde, que bueno, evidentemente es un factor muy importante a tener en cuenta, porque ese envejecimiento nos está llevando a una ciudad en la que vamos a tener que disponer también de espacios para esas personas mayores. Los
que tienen que cuidar de los que están relacionados con esa llegada de inmigrantes y demás. Pero a mí me parece también que la ciudad tiene que ser, en la medida de lo posible, sostenible en lo energético, sostenible en la manera de comunicarnos, pero espacialmente. Si no tomamos ya la decisión de que hay que abandonar el uso del coche, de que tenemos que disminuir el uso del tráfico rodado, tanto por la ciudad del centro histórico como en nuestros movimientos habituales, no vamos a cambiar la manera de relacionarnos. Y eso es muy importante. El ciudadano se tiene que relacionar en la ciudad de otra forma. En Alcalá hay un defecto, yo creo que esto es ancestral, es que la gente aquí se mueve en coche para todo. Y esta no es una ciudad que necesite coche. Por razones estadísticas, nuestros movimientos no llegan a superar ni siquiera ni los 15 ni los 20 minutos andando desde un extremo de norte a sur, desde los extremos. Entonces, ¿es necesario el coche para eso? No. ¿Por qué lo utilizamos? Bueno, porque el coche tiene otras connotaciones de carácter social que están mal asociadas a modos de vida y demás, y eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia educando a la gente y, por supuesto, además de educarla, generando al final prohibiciones. Está feo decirlo, ¿no? A nadie le gusta ponerle trabas a la gente, pero es que nos tienen que poner trabas, porque si no, estamos, ya digo, condicionando esa manera de relación. Y por añadir, para mí el turismo no es la panacea de nada, ¿eh? Yo creo que el mejor atractivo turístico que puede tener una ciudad, sea cual sea, es que quienes vienen quisieran vivir en ella. Al final, el mejor deseo que tú puedes, o el mejor atractivo turístico que tú puedes tener es generar una forma de hablar, ¿no? Esa envidia sana en el otro, de que el que llegue aquí quisiera vivir aquí. Y quisiera vivir aquí porque los de aquí vivimos bien. Y el futuro de Alcalá pasa porque los que vivimos aquí vivamos bien. Vivamos bien en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido de las relaciones, y que estemos dando respuesta, ya digo, sobre todo a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que deben de aspirar a quedarse en nuestra ciudad, porque es verdad que tenemos un sector que está creciendo, que es potente, que es el sector industrial, pero es que también tenemos el sector servicios que necesita de nuevas y imaginativas acciones, pero también tenemos el sector agrícola que demanda esa otra innovación. Entonces, yo creo que en la medida en que seamos capaces de tener una gran ciudad donde vivir, tendremos también esa ciudad en la que vendrán turistas, pero a disfrutar de lo que ya disfrutamos los presentes. Muchas gracias, Dolores. A continuación, tiene la palabra Eulalia López Hidalgo, licenciada en Filología Hispánica, trabajadora de la Liga por la Educación y Cultura Popular. Yo le quería plantear, primero, que si nos pudiera contar las culturas que convergen actualmente en Alcalá la Real, porque hablábamos de que hay quien la define como un municipio cosmopolita, y qué estrategias se están siguiendo en materia de migración, y luego también cómo se puede fomentar lo que comentaba Dolores del tema de que la juventud no pueda tener pues esos incentivos para estar en la ciudad, tener actividades, etcétera. Vale. Pues buenas tardes. Me gustaría empezar por dar las gracias al alcalde y a la sociedad cívica por... Ya está. Pues sí, quería empezar dando las gracias por la oportunidad que me habéis brindado de explicar pues, con mi colectivo, con quien yo trabajo. Efectivamente, yo trabajo con migrantes, son migrantes extracomunitarios, fundamentalmente madres de Marruecos. También tengo de Senegal, de Mali, de Pakistán, alguien de China,
y trabajo para una ONG que se llama Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, y desde 2015 trabajamos aquí en Alcalá el tema de la alfabetización. Siempre he tenido el apoyo del ayuntamiento desde ese momento hasta el actual. He trabajado en servicios sociales y ahora estoy en la Casa de la Juventud. Y empezamos con las clases de alfabetización y ahora pues llevamos otro tema por delante, que es el programa de sensibilización. Sensibilizar a la población de Alcalá sobre la problemática de estas personas que vienen a Alcalá a buscar un futuro mejor, una vida mejor. Y yo intento hacer con los talleres, organizo espacios de confianza para que se favorezca el diálogo, la comprensión, el respeto a la diversidad, y que vea la gente de Alcalá pues, que la sociedad diversa lo que hace es que nos haga más fuertes. Efectivamente, en Alcalá hay una multiculturalidad, y yo en mis clases y en mis talleres lo que pretendo es que haya interculturalidad, que se conozcan, que conozcamos su cultura, sus costumbres, su día a día. Y aquí estoy viendo algunas caras de amigas, de personas, de alcalde también, que ha participado en algunos talleres, donde lo que se pretende es unir la sociedad de Alcalá con la que viene de fuera e intentar interrelacionarla. Y en cuanto a la pregunta, me dijiste la del tema de la educación, ¿no? Pues ellas a mí me cuentan que, y bueno, yo lo veo, vienen a mis clases a aprender español, pero claro, ellas vienen porque sus hijos están en el colegio, están muy agradecidos con el colegio, con la educación que se les da en Alcalá. En general están muy, muy agradecidos con la sociedad de Alcalá. Y se muestran muy, muy, muy de acuerdo con todo. Y ya yo cuando empecé en el 2015, los niños estaban en educación infantil, en la guardería, y también en los primeros cursos de primaria. Pero ahora, pues la verdad que tengo que contar que estoy muy contenta, porque esos niños ya han crecido y no se han ido a trabajar, sino que continúan en el colegio y ya han llegado al instituto. Hay varios niños en el Alfonso XI, incluso en el Mendoza, y también pues niños que están haciendo módulos en la SAFA. Y eso también me parece muy importante, porque están creando como unos vínculos, y ya no viene la persona sola, que venía el hombre solo buscando trabajo, sino que también ahora arrastran también a la mujer y a los hijos. Entonces los hijos ven que quieren trabajar aquí en España, no quieren volver a Marruecos, solo vuelven a Marruecos en vacaciones. Además, ellos aspiran a ir todos los veranos a su pueblo, a su pueblo o ciudad. Pero sí es verdad que tengo familias consolidadas, con niños que tienen ganas de estar aquí, de aprender, ya también están yendo a la academia a aprender inglés. Todo eso yo lo he ido viendo poco a poco, porque ellas me cuentan, y yo pues, la verdad que soy bastante receptiva con todos esos detalles que recibo de ellas, ¿no? Entonces, trabajadores que trabajan, algunos no solo trabajan en el campo, sino también trabajan en la industria, en el textil concretamente, y tienen hijos que quieren ser mecánicos. Entonces están en el módulo de mecánica de la SAFA, y además que me llegan noticias de que son bastante buenos. Y también yo solamente doy clase a migrantes, ¿no?, extracomunitarios, pero también porque me llegan por otros sitios de gente de Venezuela y de Colombia, que también están en un módulo de informática en el instituto, y que también pues incluso llegan a ser de los primeros de la clase, porque son niños que han llegado con bastantes problemas, que arrastran bastantes problemas, no solo económicos, sino también políticos. Y han llegado aquí y, no sé, somos una sociedad de acogida, y aprovechan también la ayuda,
Yo intento también que llevar a los talleres historias de vida de gente próxima en edad a los adolescentes, para que vean los adolescentes de Alcalá que estos niños vinieron sin nada y se acogen a toda la ayuda, a todo lo que tenemos nosotros, a la posibilidad que hay de estudiar y de estudiar bien en los institutos, y se agarran a eso y están levantándose y es como un ejemplo para lo de la localidad, ¿no? Y como problemática que me presentan ellos, pues el tema de la vivienda, que es difícil para todos, pero para ellos es un hándicap bastante grande. Y no sé si hay incluso algunos temas de discriminación. Y luego también tienen otros problemas, como problemas de solucionar temas jurídicos. Algunos vienen legales, otros vienen ilegales, necesitan arreglar papeles, entonces no tienen una figura referente a la que acudir para solventar todas esas dudas, porque los llevan, pues tienes que ir a extranjería, pues no, esto tienes que ir al consulado, pues no, eso allí la trabajadora social te lo arregla, y entonces están como siempre con dificultades. El año pasado teníamos dentro de la Liga un programa que era un proyecto de inserción sociolaboral, entonces había una chica que los ayudaba, pero este año por temas de financiación pues no ha salido este proyecto. Entonces ese es otro problema también, que debería de haber alguien que en temas jurídicos pues le ayudara y le atendiera, y creo que también una persona que fuera, pues eso, que conociera bien el tema de la nueva ley de extranjería. Y luego también otra cosa ya fundamental, que para la integración de ellos pues es fundamental el trabajo. Claro, si no tienen trabajo, pues es complicado que traigan a la familia, que traigan a su mujer, que se arraiguen aquí en el pueblo. Y yo creo que para una integración plena deberían de tener pues una inserción laboral. Y no sé si quieres preguntarme alguna cosa más o te he respondido a todas las cosillas que... Sí, gracias. Sí. Disculpas. Daros las gracias, don Cris, don Lali, evidentemente alcalde. Vamos a abrir un turno de preguntas. Y también me gustaría preguntar por si alguien no le ha dado tiempo a escribir, estoy escuchando muy atentamente, entre otras cosas, porque me acaba de venir mucho cariño. Una de las sedes de la UNED que más cariño le tengo. Quizá por aquello de como era una de las más alejadas digamos, del centro, sobre todo esta Jaén húmeda, pues hay que tener más cariño que haya que estar más bien. Hay varias cosas que están relacionadas, por ejemplo, he escuchado que se está perdiendo capacidad hotelera aquí en Alcalá. Si está perdiendo capacidad hotelera, eso va a influir en el tipo de visitas que se haga a Alcalá, perdón. Me pongo aquí, para que me vean, ¿no? Siempre me gusta salir, pero bueno. Eso tiene que ver un poco con el tipo de visita y pernoctaciones que tiene que haber entonces en Alcalá. Si perdemos capacidad hotelera, habrá menos posibilidades de quedarse aquí en Alcalá, a pernoctar y dejar el valor añadido de la estancia. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema también que ha mencionado el alcalde de pasada, que creo que debería de hablar algo, porque realmente de los proyectos solamente he escuchado el tema de la autovía como elemento nuclear y central. Yo entiendo que esto es una ciudad que tiene una situación privilegiada donde la logística va a ser muy importante, como núcleo de cruce de camino. Pero, por ejemplo, si tenemos un problema de sequía, que hay problemas de sequía, me gustaría saber qué política de agua tiene el ayuntamiento con respecto por ejemplo, a reciclaje de aguas residuales, con respecto al aprovechamiento de esa agua, etc. Hay otro tema también que me gustaría que se hablara y tiene que ver con lo que estaba hablando Layo, y es con el tema de la inmigración. El tema de la inmigración tiene que ver también un poco, me gustaría saber qué políticas tiene el ayuntamiento en torno, porque el arraigo, la nueva ley, el tema del arraigo, de este tipo de historias, tiene que ver un poco que los inmigrantes, me parece que había 1.200 y pico migrantes aquí,
De ellos, casi la mitad eran marroquíes, y luego había venezolanos, alemanes, ingleses y no sé, colombianos, no interesa. Bien, pero hay pueblos en los que esos municipios han optado por facilitarle el acceso a la vivienda. ¿Cómo? Con viviendas que están cerradas, han hablado con sus dueños, le han puesto una renta baja, pero la manera de que el inmigrante se integre en la ciudad es que tenga una vivienda digna, lo mínimo que puede tener, ¿no? Con respecto al tema que hablaba también Juanfri, he detectado ahí y Loli, he detectado un enfoque divergente. Me acuerdo mucho de Peridis, porque Peridis va en esa línea. Con las piedras tal como estaban, sino que las piedras sirven para algo más. Y luego, con Lali, yo quería hablar de la política de vivienda y qué temas, por ejemplo, qué tipo de formación tienen las personas que vienen aquí, y si no la tienen, qué tipo de formación se les está facilitando, porque estamos facilitando formación, digamos, a los alumnos. La universidad escolar tiene que estar en la escuela, pero la persona que viene mayor con 30, 40 años que no tiene una formación para el desarrollo de algo, ¿hay algún tipo de talleres de formación para ellos? ¿Qué tipo de ocupaciones son las que ocupan? ¿O solamente nos encargamos de esa ocupación básica de servicios muy básicos que son los que le quedan a ellos para poder optar? En fin, eso ha sido un poco para darle tiempo a que puedan hacer preguntas. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere preguntar, van a ir anotando y luego vamos contestando, si os parece. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Hable un poco fuerte, un poco alto. El tema de la vivienda de los inmigrantes, es fundamental, creo yo, que el tema de que los integremos, para que el tema de hay dificultades de que alquilen las viviendas, sobre todo los trabajadores que vienen a ayudarnos a la recuperación de la aceituna. Entonces tendríamos que abordar ese tema de una manera más seria, creo yo, intentando también mejorar la formación, como usted ha dicho. Porque vemos que ellos, en el tema de maquinaria y todas estas cosas, todavía. O sea, que esa es una cosa que habría que pedirle, que me competa, no sé si es una competencia municipal, Sí, sí. pero habría que facilitar la formación de los trabajadores que vienen para que tengan una mínima cualificación en la maquinaria agrícola. Exactamente, que es que hay cada día la maquinaria en el sector nuestro del campo pues está más presente, y entonces en ellos hay mucha dificultad. La convalidación del carnet de conducir, todas esas cosas, pues hay mucha demanda, por ejemplo, de tractoristas y ellos pues hay muy poco. Sí, si podemos El mejorar. tema de la vivienda, evidentemente, si el ayuntamiento está empujando y un poco está apoyando, imagino que había más facilidad para alquilar la vivienda, sobre todo si está subvencionado ese alquiler, para que pudieran accederlo ellos los migrantes. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere hacer o si no que conteste lo que yo le he lanzado? Aproveche. Marino. Bueno, cualquiera de la mesa, me da igual. Bueno, se me ha referido el tema del agua. Sí, es verdad, tenía más cosas aquí para hablar del problema. Yo he hablado de la autovía, es verdad, como el futuro de Alcalá en buena medida va a tener un peso importante en la industria. Vamos a ser un centro logístico, la autovía es el futuro de la industria, del turismo, del comercio, en fin, es muy importante ese proyecto. El tema del agua, imaginaos la sequía que estamos pasando, no sabemos si va a ser más recurrente, si esto va a ser temporal, pero es cierto que el gran problema que se enfrenta, sobre todo la mitad sur de España, la España seca, es el agua, el tratamiento del agua. Nosotros hemos solicitado, hay dos proyectos de desarrollo, bueno, hay un proyecto ya desarrollándose en Alcalá, que es de la agrupación de vertido en aldea. Agrupación de vertido en aldea, es decir, las aldeas no depuran el agua. Entonces hay un proyecto ya que lo está haciendo Antonio Montañés, estará prácticamente para finalizar, y consiste en la práctica totalidad, se va a quedar alguna fuera, pero la práctica totalidad de la aldea van a poder reconducir esa agua. Algunas irán a estación depuradora y otras se van a depurar mediante medios naturales, pero irán a cauces ya limpios. El tema del agua regenerada es importantísimo, porque el agua, hacer uso de agua de uso doméstico y industrial que acaba la depuradora, ese agua nunca va a fallar. En caso de sequía, la Junta de Andalucía prohibirá, o las confederaciones prohibirán los riegos
prohibirá el riego en agricultura, prohibirá el riego en jardines, prohibirá el riego de instalaciones deportivas, pero lo último de todo va a ser el consumo, el abastecimiento en casa. Entonces, ese agua, reutilizarla es importantísima. Nosotros hemos presentado a una convocatoria de fondos europeos, el programa PERTES se llama, son 5 millones de euros lo que se ha solicitado, un programa muy ambicioso, en el que van algunas actuaciones, entre ellas vamos a intentar que el agua de la depuradora nuestra, generar una red para que lo que es el caudal que tenemos nosotros concedido, porque hay una parte que va a 2 comunidades regantes que se están constituyendo, pero lo que es el caudal que tenemos nosotros concedido, poder traerlo a la ciudad y con ese agua regenerada hacer el riego de jardines, baldeo de calles, limpieza, porque ahora mismo estamos regando los jardines con agua potable, con agua de la red, y eso ahora mismo en los tiempos que corren no debería ser así. Lo hacemos porque no tenemos el abastecimiento todavía en mala situación. Ahí también va incluida en el PERTE la red a Ermita Nueva, que es una aldea, una pedanía que tenemos que llevar. La propuesta es que pase el agua por la ciudad y esa agua reciclada que pase luego al campo. De nuestra estación depuradora va prácticamente el 90%, más o menos, ¿no, Jesús? Más o menos esa es por ahí, van a ir destinadas a comunidades regantes y lo que es la concesión que tiene el ayuntamiento, que ahora mismo va al cauce, esa concesión va al cauce, nuestra intención es traerla a la ciudad a través de un reabastecimiento y que el riego de jardines, limpieza, el baldeo que se haga con esa agua regenerada, que son aguas evidentemente para ese uso si están permitidas. También se va a llevar la conducción del Robledo, se va a mejorar y es muy importante el abastecimiento de Ermita Nueva, que está teniendo problemas. Entonces, todo eso se ha solicitado, junto con el proyecto de depuración de agua en aldea. Y ojalá no lo den, ¿no? Ojalá, el PERTE. Y luego, en cuanto a vivienda, sí quiero referirme, ¿verdad? El problema de la vivienda en Alcalá es muy importante y quizá más de lo que nos pensamos. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay gente en Alcalá, hay matrimonios que vienen o personas que vienen de Priego, de Colomera, de Lelúa a trabajar a nuestras fábricas. Algunos se han planteado quedarse aquí. Tengo trabajo estable en Alcalá, una ciudad de servicios cómoda, me ofrece los servicios de una ciudad y las comunidades del campo. Que al final es el encanto, ¿no? Lo que tú decías. Ese es el encanto que tiene Alcalá. Y se encuentra con el problema de la vivienda. Busca una vivienda nueva, una zona con servicios, en la zona sur. No hay vivienda. Y la que hay desorbitada. Vámonos al centro, al norte, no hay servicio. Colegio, al sur. Instalaciones deportivas, al sur. Está así hecho, está la ciudad así. Entonces hay un desequilibrio enorme entre servicios, zona norte, centro, que se está quedando sin servicio, aunque nosotros por nuestra parte estamos intentando devolver, algunos hemos devuelto, como el CAI, por ejemplo, la Casa Fernando de Tapia, un ejemplo de llevar la escuela de adultos, llevarla al centro y que haya vida por la tarde, y se encuentran al final eso, o sea, como no hay servicio en el centro, pues no son atractivos. El centro es de donde hay vivienda asequible, pero como no hay servicio, son viviendas en muchos casos con falta de inversión, de renovación, no lo hacen las familias, hay presencia de viviendas, hay un heredero, hay vivienda abandonada y entonces, claro, todo partiría si somos capaces de llevar más servicios al centro y regenerar espacios. Pero ahí entramos en la política de fondos europeos. La situación en el casco histórico es tan cuantiosa que o cuentas con una financiación extraordinaria que te venga, sobre todo de fondos europeos, o un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Alcalá difícilmente tenga capacidad con sus medios para hacer todo lo que se pueda en el casco histórico. Entonces, la verdad que lo de la vivienda... Pero eso que estás planteando entra dentro de la política municipal. Entra dentro de la política municipal. De servicios. Exacto. Si no se hace en el casco histórico, esa situación endémica va a estar siempre, nunca va a ir nadie allí. Pero fíjate, Andrés... Entonces, yo entiendo, ahora que estamos en política municipal, yo entiendo que es decir, lo que tenemos que valorar en ese aspecto es qué distribución hacemos de los ingresos que tiene un ayuntamiento y qué tipo de política para reorganizar esa ciudad. Pero, mira, Andrés, Es que no podemos estar siempre esperando fondos europeos. No, los fondos europeos siempre están, eso es verdad, pero cambia la dinámica. Por ejemplo, hace 12 años llegaron los Urban. Sí. Los Urban se arreglaron las cruces, San Marcos, pues, eran fondos europeos a la rehabilitación urbana. Actualmente ese tipo de fondos no hay. Ahora Europa te lo enfoca todo a la sostenibilidad, la movilidad. Claro, tú si quieres hacer una actuación en casco histórico de regeneración, como no le viste al santo por ahí, por ejemplo el Llanillo, si tú no lo viste, quiero actuar en el Llanillo para regenerarlo urbanísticamente, pero lo voy a meter por temas de movilidad, peatonalización, menos emisión de CO2, por ahí puedes encontrar cauces en fondos europeos. Hace 10, 12 años, además, esos fondos, Elena los tuvo, es que no te decían CO2 ni historia, es que tú tienes una zona degradada, toma y la arreglas.
era mucho más fácil. Y ahora ha cambiado. Hay un matiz que me gustaría, quizá eso va a destacar más a Juan, y te quedaría hablando. Es decir, ¿cómo se podría ver? Este es un municipio que podría ser, por el camino lleno de experimentos muy buenos. ¿Cómo vertebrar lo rural y lo urbano? Perdón, ¿cómo vertebrar lo rural y lo urbano? Es decir, en una ciudad, en torno a los 20.000 habitantes, 17.000 núcleos del casco urbano, y luego tienes 4.000 y pico, por cierto, me parece que los habitantes que tiene Alcalá son los mismos que tenía ahora mismo, menos 300 más que los que tenían en el año 1970, los mismos que tenían en el año 1996, si las cifras no me bailan en la memoria. Es decir, se ha estancado mucho la población. Ojo, se ha estancado contando incluso los migrantes, que están ahí contados también. Es decir, que todavía se está perdiendo un poco. Pero es un experimento bueno porque Alcalá es un pueblo que no crece a lo alto, está creciendo a lo ancho, afortunadamente es una ciudad todavía amable. Como dice Loli, se podría ir andando a todos los sitios. Mi pueblo pasa igual. Mi pueblo baja un niño a tomar café, de 2 calles más arriba, con el coche va a bajar a tomar café el pueblo. Eso entra dentro de la componente aspirar tu coche, no sabemos si es de segunda mano, tercera o de quinta, pero bueno, eso es un tema de educación de otro tipo. Pero sería muy bueno cómo articular esa vinculación entre lo rural y lo urbano. Hacer un núcleo de convivencia entre lo rural y lo urbano, donde el que venga, hay un tema que no se ha hablado, y el componente, digamos, antropológico de la ciudad, que es un verdadero motor. Es decir, más importante que las piedras, que lo he dicho muchas veces, más importante que las piedras son las personas. Si algo tiene bueno Alcalá, son las personas, más que las piedras. Las piedras también son inmutables, es algo físico, pero las personas sí hacen que tú tengas ganas de vivir aquí, de servicios sanitarios, educativos, que estén bien distribuidos, servicios, por ejemplo, de red de comunicaciones, que tengamos un 5G, eso se necesita. Entonces, ahí es donde yo digo, los ayuntamientos, ¿por qué apuestan? Es decir, porque tú con el presupuesto municipal puedes tener varias opciones. ¿Hacia dónde queremos ir? Esa es la otra. Yo pienso que hay cosas y hay acciones que son fáciles de realizar, porque al final es un poco, no lo que decía antes Lola de prohibir, sino de inducir. Es decir, inducir a la gente a que no baje al niño en el coche, al colegio, y que no tenga la policía municipal que poner a 3 policías municipales en la puerta de la SAFA para que no aparquen las madres con los coches mientras se vean a los niños. Es decir, se generan unos problemas bestiales, entonces a la gente no hay que prohibirlo, sino inducir. Inducir es, creo yo, por coger la plaza del ayuntamiento y peatonalizarla por completo. Modificar el trazado que tiene, que es una, el trazo del proyecto, yo lo he dicho, lo vengo diciendo hace 17 años, es una rotonda cuadrada donde una circulación muy tonta que no sirve para nada. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el recorrido y peatonalizar el 90% de la plaza y dejar simplemente un acceso para las físicas, para aparcamiento, para la descarga y tal. Pero esto hay que ir induciendo y hay que ir haciendo acciones piloto y acciones que la gente empiece a entender, no prohibirlo, sino simplemente que ¿qué pasa con la plaza? De la plaza no se puede aparcar, si hoy día no se puede aparcar y todos entramos a la plaza a dar vueltas allí. Y entonces la actuación de la plaza del momento es un espacio público y como ese hay muchos espacios públicos en los que hay que ir generando ese espacio en el que una tienda, esa cantidad de carteles que se alquilan, se vende, no hay nadie que tenemos que hacer un espacio atractivo y hacer un espacio peatonal muy claro. Es decir, otra cosa es hacer un parking subterráneo robotizado, es otra historia. Pero quitar los coches dejar allí, si en la plaza del ayuntamiento hay 3 plazas de aparcamiento públicas, todo lo demás son aparcamientos para los políticos, la policía, el de jardines cuando llega, es decir, que yo que vivo allí, yo trabajo allí, entonces yo creo que sería muy fácil peatonalizar aquello y dejar que la gente siga entrando, pero, y muy importante, el otro día pasaba por allí un señor ciego que le estaban enseñando a utilizar el bastón. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy bueno el que a veces cerremos los ojos y veamos qué ocurre. Los pavimentos, por ejemplo, son una cosa muy
Ahora la calle General Lastre se está pavimentando, creo que se están metiendo redes, infraestructuras. No sé, desconozco qué tipo de pavimento va a llevar, pero el pavimento que hay ahora mismo es un pavimento que si tú cierras los ojos y andas por ahí, es un adoquinado muy vasto que hace que eso no sea agradable para el peatón. Es un pavimento pensado para el coche. Entonces, esos detalles que son mínimos, que son matices, son muy importantes para que tú vayas paseando y no vayas pendiente de a ver si piso el bache o a ver si piso el charco de agua. Es importante que la gente vaya con la cabeza alta, mirando y viendo lo que hay en tu ciudad, pero no mirando el bache y dejando un acerado de 60 centímetros por los que un carrillo de una persona minusválida tiene que ir con la rueda metida en ese adoquinado que es pedestre, que es una cosa rústica. Es un vuelo pesado para el coche, no para la persona. Entonces la prioridad tiene que ser el peatón. Y para eso, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la calle Lario, en Málaga. Un pavimento de color claro, que lo único que hace es que ya te da la escala doméstica, es decir, estoy como en el patio de mi casa. Un pavimento liso, fácil de... Ese tipo de cosas yo creo que son muy baratas, no necesitamos grandes fondos de Europa, son actuaciones muy fáciles donde se pueden hacer y eso genera, eso es lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿No? Pues vamos a poner de nuestra parte porque la plaza, por ejemplo, está llena de locales vacíos. Entonces vamos a empezar, la gente llega allí, los turistas llegan y les cuentan lo del quinto de Cabildo, la gente se ríe y vámonos, que nos vamos. Y el quinto de Cabildo... Claro, y el coche es el dueño y la superficie que ocupa el coche es un 40% y es práctico. Evidentemente, tú te metes en estas callejuelas y vas pendiente de que cuando pasa un coche, va adelantado porque está marcado su camino, no está marcado el camino del peatón. El peatón está allí a los lados. Muchas veces por la estrecha que tiene no tiene. Es que no tiene, Bueno. y que la acera no coge el peatón. Sí, pero cuando tú en un salón de tu casa haces una cenefa, el espacio es mucho más pequeño. Cuando tú tienes un pavimento continuo, como está aquí, el espacio es mucho más grande. Entonces, todos son percepciones y es lo mismo. A lo mejor te voy a decir una tontería, pero yo sé de determinados pueblos que los fines de semana peatonalizan las arterias principales. Y es para el ciudadano. No sé si eso lo hacen en Alcalá o no. Obviamente los fines de semana no solo están aquí, no hay que trabajar. No hay yo en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas por las que se empieza y la gente empieza a acostumbrarse a que hay momentos en que ese espacio es suyo, no es del coche. Yo quería... Quería comentar una cosa. Se ha hecho dos menciones, ¿no? Una la de la relación urbano-rural y ahora la comentamos, pero en relación a esto de prohibir o inducir. Sí, es un Yo una nota también lo de prohibir porque me ha chocado. No, pues yo es que ya, esto es como dice el refrán, ¿no? Lo necesitamos, o sea, necesitamos que nos prohíban las cosas. Mirad, ¿quién se acuerda de cuando se fumaba en los bares? Porque de eso no hace tanto. Y yo no fumo en mi vida, ¿eh? Vale. ¿Qué tuvo que ser por decreto? ¿Qué pasó? Que nos enfadamos, que tal, que cual. Ahora ya nadie consiente que se fume en los bares, ya les molesta a los propios fumadores. O sea, a ver, lo de prohibir para mí he dicho prohibir porque entiendo que tenemos que, evidentemente, hacer medidas que induzcan a... Tenemos que prohibir porque si no, de motus propio no lo terminamos de hacer y sí que tenemos que ir incorporando esos nuevos hábitos sociales, que no lo son, que lo son en la medida en que te relaciones con la ciudad. Esto le decía, andar, bicicleta. Yo creo que en Alcalá más bicicletas que hay no puede haber, pero la gente la utiliza en el mundo rural. Me cojo la bicicleta para irme a hacer 20 kilómetros a... Una pregunta tonta. Cógela para moverte en la ¿Hay ciudad. zonas acotadas para que la bicicleta vaya por Claro, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Esa parte de infraestructura no falta, no la hay. Ahora mismo no tenemos ningún carril bici. Pero tampoco tenemos acerados para los ciudadanos. Ahora mismo en el centro histórico la gente tiene que ir por donde van los coches, porque las aceras las están ocupando los coches aparcados. Y nosotros tenemos pavimento continuo en muchas calles.
ciudad ya se ha ido construyendo con pavimento continuo, pero ese pavimento continuo, lejos de apoyar al peatón, ha servido para que el coche aparque mejor. Y entonces te lo ponen delante, en el centro histórico está delante de la entrada de las casas de la vivienda. Que no tenemos que prohibir, claro que hay que prohibir, porque resulta que si tuviéramos conciencia ciudadana, llegaríamos y diríamos, no, voy a dejarle que este hombre que tiene que salir con muleta o esta persona sale con un coche. Yo creo que es una cuestión de matiz, no es una cuestión de prohibir. Tú puedes empezar a prohibir y punto. Tiene que haber creado una necesidad social. Muy bien, que lo acepto, que induzcamos, educando y demás, pero que si es necesario prohibir, que se prohíba. Y con relación a la capacidad hotelera, yo quería deciros una cosa, ¿vale? Porque es verdad que nosotros nos quedamos siempre con el dato de que no tenemos hoteles, porque no los tenemos. Yo creo que en eso hay una... Yo siempre digo que es una maldición, ¿no? En Alcalá, el mejor hotel que se construyó en los años 70, creo que es fecha, que era el Hotel Los Amigos, lo derribaron para construir una mole de viviendas de piso. En relación a lo que decía el alcalde de la vivienda cara, Alcalá es un pueblo muy difícil en el que vivir, porque la vivienda es muy cara, muy cara. Ha sido más barato hacer vivienda y en bloque para la gente que viviendo en el campo la compraba aquí, y esos son los que han hecho las inversiones en la vivienda en Alcalá. Entonces, independientemente, digo, de ese factor de vivienda cara, nosotros no tenemos plazas hoteleras, y eso es verdad que condiciona nuestro desarrollo turístico, pero sin embargo tenemos un volumen de plazas en el mundo rural, en el hábitat rural, que es increíble. Tenemos 600 plazas hoteleras y nosotros no tenemos el atractivo, por lo menos no nos venden como Cazorla, como Segura de aquí. El problema es que nuestro turista, el que viene y se tiene que quedar, lo que utiliza es el alojamiento rural. Y a mí eso no me parece, mirad, muchas veces nos empeñamos en defender los modelos que tienen todos. El modelo que es que todo el mundo tiene hoteles, que todo el mundo tiene tal. ¿Qué pasa si nosotros lo que tenemos es alojamiento rural? No pasa nada. Al contrario, eso desde el punto de vista de la política de cohesión del centro histórico, a nosotros, a mí personalmente, digo como ciudadana, ya no solo trabajando en el mundo del turismo, a mí no me importaría que las viviendas que hay en el centro histórico hubiese un porcentaje que se dedicara a alojamiento rural, alojamiento, se les llama así, son apartamentos turísticos, ¿no? No pasa nada. Si tenemos ese modelo, no tenemos por qué tener un gran hotel de 5 plantas, de 3 o de 4. Es preferible tener pequeñas unidades que nos permiten los complementos de renta, que esa es la otra característica de vida que tiene Alcalá la Real. Aquí hay mucha vida de complemento de renta. La gente vive del trabajo, de la aportación del campo, de los servicios con la aportación del campo. Esos complementos de renta funcionan mejor que la especialización. De verdad. De manera Yo estoy pensando que sería necesario no un gran hotel, pero sí pequeños, medianos hoteles. ¿No? Sí, en esta ciudad, porque no, son hoteles otro tipo de tenemos aquí el caso del Palacio Veracruz. Si nosotros con que pudiéramos replicar el Palacio Veracruz en unos cuantos más palacios Veracruz, perfecto. Pero ese es un modelo distinto al de la capacidad hotelera con grandes. Pero tenemos que tener cuidado también con el tema de la vivienda turística, porque estamos viendo lo que está pasando en las grandes ciudades. No se ven más que bares, maletas, la gente ve una saturación. Ojalá aquí tuviéramos ese problema, ¿no? Pero creo que tenemos que tenerlo ahí en frente, porque Barcelona ya está, muchas capitales están ya frenando el tema del fútbol. Porque eso es tremendo. Porque están expulsando a los residentes. O sea, sí, pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Ese no es el caso. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién quería hablar? ¿Quién más? ¿Nadie? Sí. Nadie tiene el micrófono. Que me preguntaste algo sobre qué educación reciben los migrantes, ¿verdad? Si hay algún tipo de formación, sí. A estos que vienen a trabajar, incluso en el campo, en el sistema agrario, si hay algún tipo de formación, qué tipo de acompañamiento se le hace a esas personas que se sientan, digamos, con herramientas para poder hacer con garantía un trabajo. Yo solo puedo hablar de mi experiencia. Yo le doy clases a personas mayores, desde el 18 hasta un hombre que tiene 70. Pero son clases de español.
clase de español porque Y es ahora mismo necesario. básicamente la Claro. lengua. Sí, sí. Pero que luego yo sé porque me llegan noticias, pues Cruz Roja también hace cursos de formación, por ejemplo, de carretilla o de temas de plástico, pero esas personas, las personas que llegan no han estudiado en su país, entonces tienen dificultades para adquirir los conocimientos pues, en X tiempo determinado que duran esos cursos. Lo que yo vengo a decir es que si realmente la migración es un elemento fundamental para el desarrollo de los trabajos, y vamos a decirlo aquí, si se arraiga en nuestro país, el sistema de pensiones se consolidará porque hay, por la base, entra gente trabajando. Aquí hay dos maneras para las pensiones, por los mismos impuestos hay más gente trabajando. O lo demás es todo en deliquia. Entonces, la idea es, como política municipal, yo aportaría que debería de fomentarse esa cualificación para que la persona que viene se nos quede aquí. Claro. Se nos quede aquí, tenga la posibilidad de quedarse. Pero si no le ayudamos en ese aspecto, probablemente será temporero de 4 meses que se largue cuando acaba la diploma y ya está. Entonces, eso es la evidencia, ¿por qué es lo que hacemos como política municipal? En ese caso, ¿por qué desde el ámbito municipal no se fomenta que esa persona que viene aquí le damos la cualificación, hacemos una aportación de qué es lo que está pasando, la cualificación porque estoy generando personas que van a trabajar? Y es cierto que dicen, oye, que nos quitan los trabajos, que eso no es cierto. Hacen trabajos que nosotros no queremos hacer, muchas veces. Ahora no hay puestos de es que nos quitan los trabajos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque el trabajo está igual. Entonces, eso es una idea que yo lanzo, porque esos son los coloquios. Los coloquios son desde un ámbito cercano, tranquilo, poner cosas. A los políticos hay que ayudarle a pensar. Al alcalde, a los que tengan posición, a todos. Y ellos no son los que saben, la gente del pueblo también sabe, que decide lo que piensa. Esa es la idea del encuentro. Que transmitamos pensamientos y luego verán lo que verán. Pero que no quede, que no se lo decimos, que lo piensen en lo que pasó en la espalda. No, yo creo que estamos pagando. Muchas horas le echan los concejales o alcaldes del pueblo a lo que cobran. Y para las 25 horas que tienen de pueblo. ¿Las 24? Sí. Son las 9:15, las cosas tienen principio y final. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? ¿Hay que hacer alguna aportación, alguna anotación? Yo por completar, pero así pregunto algo que ya habéis respondido, que no lo he escuchado. Pero por completar lo que vamos viendo en cada principio, a mí se me quedan 3 cosas. Una es los recursos educativos culturales y deportivos de Alcalá, lo que tiene, y que en un futuro está pensado que tuviese. Ese sería un tema, no sé si ha salido, ¿no? Otro tema, no sé si ha salido, es el tema del presupuesto municipal y la deuda que tiene el municipio. Y creo que son los dos temas que de este bloque en conjunto. Bueno, pues por alusiones. Alusión directa. Alusión directa. Bueno, a ver, el presupuesto municipal antes hablaba, creo que lo has dicho tú, hacia qué se destinaba, ¿no? Sí. La línea Bueno, básicamente los presupuestos municipales. Hay 2 líneas de apoyo, o sea, 2 líneas fundamentales. Una es mantenimiento de servicios básicos, que ya viene así establecida en el presupuesto, que son servicios elementales, servicios sociales, educación, cultura, deporte, el mantenimiento básico del municipio. Eso vamos a traducirlo un poco en inversiones que no tenemos que verlas siempre desde el punto de vista económico. La educación es una inversión que hay que siempre, la rentabilidad no es económica, ¿no? Pues igual que el deporte o otras cuestiones. Y después hay otro bloque importante en el presupuesto que son otra serie de políticas de desarrollo, dinamización que tiene una repercusión directa en el sector privado. Por ejemplo, el turismo. ¿Por qué trabajamos el turismo? Pues la promoción turística es una obligación que tiene nuestro municipio. Queremos traer turistas porque al final eso genera dinero, genera movimiento, pernoctaciones, menú en restaurantes, bares, entradas en la mota. Entonces el ayuntamiento lo hace con una clara intención de que se desarrolle un sector privado con el que colaboramos. Turismo, el patrimonio también, al final el patrimonio es una forma de
de salvar nuestra identidad y también de proporcionar esos recursos para que vengan. Desarrollo también es otro tipo de política en el presupuesto, totalmente encaminada al apoyo al sector privado, a los viveros de empresas, las naves municipales para que surjan iniciativas, el comercio igual, el plan de apoyo a pymes, en fin, que yo veo esos dos bloques. Uno, el mantenimiento de servicios básicos, que no hay que verlo desde un punto de vista de una rentabilidad económica, y otros que sí hay que buscar eso. El turismo está claro, es un ejemplo, ¿no? Hacemos esto porque queremos tener esta rentabilidad económica y en el empleo. Y en cuanto a los recursos educativos, bueno, Alcalá yo creo que tiene una buena posición en recursos educativos, como pequeña capital que somos, igual que tenemos buenos recursos sanitarios, a diferencia de otros pueblos como del tamaño de Alcalá, los recursos educativos también son importantes. Además, esta legislatura, este año se ha conseguido el bachillerato de artes, que era una vieja demanda que... sí, el artístico, que eso era una vieja demanda que había aquí en Alcalá, se ha conseguido. Una FP de aceite y vino, se ha conseguido también un grado de la UNED, de educación infantil. Yo creo que ha sido fructífero y poco a poco vamos sumando servicios. En cuanto a iniciativas culturales e infraestructuras, a veces se echa en falta un tipo de instalación más grande que el teatro. A veces se echa en falta una instalación más grande que nuestro teatro, con más capacidad, tipo auditorio, podría ser esa una instalación cultural. Y en cuanto a deportivo, porque está claro que hay que hacer una pista cubierta. De hecho, hay un proyecto del año 2020 hecho para hacerlo. Y por último, el presupuesto municipal, pues bueno, a grandes rasgos, pues se ha visto afectado por la inflación, como todas las administraciones. Nuestro ahorro ha disminuido en torno a 2 millones de euros, que más o menos, si nos hacemos cuenta, de la subida de la inflación. Y la deuda, pues a final de año estaremos en unos 350.000 euros, que es la más baja en muchísimos años. La deuda no es mala, es decir, que un ayuntamiento tenga deuda no es malo que se endeude, si es por una causa ciertamente justificada. Por ejemplo, nosotros el PERTE, pues que hemos pedido 5 millones de euros para infraestructura hidráulica, si nos lo dan, pues la aportación municipal, pues seguramente recurramos a una entidad bancaria, porque estamos hablando de una cuantía importante, pero son políticas hidráulicas, ¿no? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlas. El margen de endeudamiento del ayuntamiento, pues creo que el 70% o 75% de los recursos básicos, estaremos en torno a los 15 millones de euros, el tope máximo que tendría el ayuntamiento de deuda, hasta ahí endeudarse. Por eso digo que es importante contar con la financiación europea, es decir, nosotros te endeudan 15, además como están los tipos de interés ahora, pues casi mejor no meter mucha mano ahí, ¿no? Pero por eso hablo de que es muy importante la financiación para Alcalá de otras administraciones, sobre todo fondos europeos que nos llegan a través de Junta de Andalucía, nos llega a través del Estado, porque con las aportaciones municipales nosotros podemos desarrollar proyectos, podemos desarrollar protección social, podemos desarrollar apoyo a pymes, que eso es lo que da nuestro presupuesto, algún gran proyecto sin duda también, pero lo que son las grandes transformaciones de Alcalá tiene que hacerse con esa serie de fondos. El ejemplo más claro lo tenemos en la Mota. La Mota es un recurso que con aportaciones municipales jamás en la vida hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Si no llega a ser con los programas del 1,5, con aportaciones que ha llegado... Exacto. Si no llegase con esas aportaciones, la Mota es que estaría igual que hace 40. Exacto. Y ese es el ejemplo más claro de un recurso que tenemos para el que no tenemos capacidad para transformar, para mantenerlo sí, pero para transformarlo no. Muy bien, creo que son ya las 9 menos 10. Me he echado un ratito muy agradable. Yo quiero darle las gracias al alcalde, Marino, Juanfri, Loli, Lali, no las conocía. A Loli sí la conocía, y a Virginia por su presencia en este coloquio. Quiero también darle las gracias a los concejales que están actualmente en el equipo de gobierno o de la oposición, sobre todo por estar aquí, acompañarnos, y espero que nos veamos en otro momento. La asociación está a disposición de cuando queráis utilizarla, pero este va a ser el tono que vamos a esperar en los debates. Yo creo que es un tono constructivo, un tono en el que cada cual puede decir lo que crea, simplemente lo que piensa, y bueno, que la gente decida qué es lo que puede hacer, qué es lo que es viable, qué es lo que no es viable, y qué es lo que le interesa a esta ciudad. Pero al fin y al cabo, yo creo que a cada uno le interesa a todos. Uno le interesa de una manera, otro le interesa de otra manera, pero al final lo que todo el mundo quiere es vivir bien y vivir en sociedad. Y en eso tenéis que estar todos, y ahora ya se lo digo a todos los que están aquí de los partidos políticos, entre todos construir ciudad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas tienen cada uno van a agradecer.